todos, en este video tutorial analizamos el modelado de sistemas electromecánicos. En este caso, analizamos uno de los sistemas más ampliamente disponibles en la industria, también en varias áreas del quehacer, digamos, cotidiano, de la vida cotidiana, que sería el motor de corriente continua, en una primera aproximación, ¿verdad? Como conocer el modelo del motor de corriente continua nos permite eh, comprender su funcionamiento, ¿sí? Y a partir de comprender su funcionamiento podemos modelar el sistema, y una vez que modelamos el sistema podemos analizarlo y luego evidentemente podemos controlar con propiedad ese sistema. En cuanto al principio de funcionamiento, básicamente el motor nación está formado por de imanes que generan un campo y se ve esta flecha de color dorado que se indica el sentido del campo. Dentro del campo una aspira, que sería un cable y conductor aislado, ¿verdad? En el cual digamos que está circulando una corriente. Esa corriente es generada por una batería, una pila positiva y negativa, fuente de voltaje conectado. Y debido a estos elementos que se llaman los colectores, ¿verdad? Estoy pudiendo a un conmutador hacer que el dispositivo empiece a, digamos que, ir cambiando de dirección de corriente. Básicamente lo que pasa es que corriente circulante por la aspira genera fuerza y digamos que en el sentido opuesto se genera otra fuerza o un par de fuerzas que hacen que, digamos, que este tiempo vaya girando un poquitito el motor, y sumado a eso la cantidad de gira que tenga va a hacer que el motor se mueva de forma continua. Sí, producto entre la corriente, el campo, y eso da como resultado, ¿verdad? Y el sentido de la corriente me da también el sentido de la fuerza. Entonces, esa básicamente es la idea de un motor de corriente continua. Y en la siguiente slide vemos cómo es el modelo de este motor de corriente continua. El gráfico que ustedes observan el lado izquierdo arriba pueden ver el modelo que corresponde a un motor de DC en su primera aproximación. Este modelo está compuesto por dos partes. Del lado izquierdo una malla que correspondería a la parte eléctrica, esta correspondería a la parte magnética y esto que correspondería a la parte mecánica del motor, ¿verdad? Entonces, básicamente el motor se puede modelar como una malla donde circula una corriente de armadura, y esa armadura está compuesta por una resistencia que representa todos los efectos resistivos del bobinado y una inductancia, ¿verdad? Que evidentemente presenta los efectos de inductancia que tiene el bobinado. Al aplicar este voltaje existirá una corriente que hará que el motor empiece a girar. Debido al giro de ese motor se produce una fuerza contraelectromotriz que se observa como un voltaje en esa malla, digamos que representa el armadura del motor. El hecho de que haya el giro, la circulación de corriente va a generar acá un par mecánico. Par mecánico. En este sentido. Mete, y ese par va a hacer que gire el eje a una velocidad angular omega t, y también esta J representa la inercia del eje, ¿verdad? Suponiendo el eje, digamos que presenta parámetros concentrados, y también en este punto de final del eje podemos tener un elemento de fricción como el amortiguador que habíamos analizado en los sistemas masa resorte amortiguador, que representa, digamos, que las fuerzas de fricción de los rodamientos que posee el motor. Entonces, eso genera una fuerza o un par mecánico, ¿verdad? Digamos que de fricción, que es inverso al par generado debido a la circulación de la corriente. No, un elemento de fricción, ¿sí? P sería el coeficiente de fricción viscosa y J sería, representa el momento de inercia, se mide en kilogramos metros cuadrados. Entonces,
Analizando primero la parte eléctrica, lo que sería el circuito, ¿verdad? Utilizamos la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Que establece que la sumatoria de voltaje en una malla es igual a cero, de donde yo puedo sacar que este voltaje de entrada, que tiene esta forma, más el voltaje sobre la resistencia, más el voltaje sobre el inductor, entonces le podemos llamar de R, VL, y acá más la fuerza contra electromotriz, es igual a cero. Entonces escribo eso, menos EDT, más el voltaje en el resistor, más el voltaje en el inductor, más la fuerza contra electromotriz generada es igual a cero. Sumatoria de todos los voltajes en esta malla es igual a cero. Ley de malla de Kirchhoff. Entonces yo tengo que menos EDT la entrada más R por IDT más el voltaje en el inductor, que sería L por diferencial de IDT sobre diferencial de T, más la fuerza contra electromotriz es igual a cero. ¿Sí? El voltaje del inductor es la inductancia por la variación de la corriente en función del tiempo. Es momento de hacer una pequeña consideración donde, generalmente para el estudio de los motores de primera aproximación, se considera que si el valor de la resistencia es mucho mayor que el valor del inductor, que suele pasar, ¿verdad? El valor de resistivo de una bobina de motor de corriente continua debería estar en el orden de 10 ohm como máximo, y el valor del inductor está en el orden de los milihenrios. Por lo tanto, el voltaje que cae sobre VL, el voltaje sobre este inductor, va a ser muy pequeño, por lo que podemos despreciar ese término. Y tenemos una ecuación más sencilla donde podemos decir que EDT menos la fuerza contra electromotriz es igual a R por IDT. ¿Sí? Acomodé nomás de manera que quede acá la fuerza contra electromotriz restando de la entrada, ¿verdad? Igual a R por IDT. Y otra consideración, esto sí es concepto que hay que saber, es que la fuerza contra electromotriz es proporcional a la velocidad angular. Cuando mayor sea la velocidad con que esté girando este eje omega t, mayor va a ser el voltaje o la fuerza contra electromotriz generada, y esa constante que establece la igualdad se llama constante eléctrica o K, constante que depende de la construcción del motor, depende de la cantidad de pares de polos que tenga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces este parámetro, esta constante, engloba esos efectos constructivos del motor, pero nos da la relación de que la fuerza contra la electromotriz es proporcional a la velocidad angular. Cuando mayor sea la velocidad del eje, mayor RPM tenga el eje, mayor va a ser la fuerza contra la electromotriz o el voltaje que yo observo en esa malla que analizamos. Luego de eso, puedo establecer las ecuaciones de la parte eléctrica, esa que ya habíamos hablado, la ecuación número 1 y la ecuación número 2, ¿verdad? Entonces, el voltaje de entrada menos la fuerza contra la electromotriz es igual a R por IDT, y la fuerza contra la electromotriz es igual a Km por omega t. Una vez hecho el análisis de la parte eléctrica, nos toca analizar la parte mecánica. Como hemos mencionado, la parte mecánica, la circulación de esta corriente se genera acá, par mecánico. Ese par es el que es responsable de mover el eje, y contrario a ese par mecánico existe una fuerza de fricción que le podemos llamar FB, por ejemplo, ¿sí? Debido a este rodamiento que está acá, debido a un roulement que representa los efectos de fricción del eje. Entonces yo puedo aplicar acá para el análisis del rotor la segunda ley también de Newton, pero en este caso aplicado de forma rotacional, que establecía que la sumatoria de pares es igual a inercia por alfa, ¿verdad? Vamos a poner acá eso. Sumatoria de pares es igual a inercia alfa. Entonces, de ahí puedo sacar que el par generado aquí menos la fricción, ¿verdad? Que podemos llamar mejor fricción dB es igual a inercia por alfa. Y alfa, que es la aceleración angular, entonces sería la derivada de la velocidad angular en función del tiempo. ¿Sí? También hay que recordar dos cosas. En primer lugar, que la fricción es proporcional. Fricción es proporcional a la velocidad angular. Y
la constante de proporcionalidad. Y el par mecánico es proporcional a la corriente. Cuando mayor corriente, mayor va a ser el par generado. Y la constante de proporcionalidad se llama Kt. Entonces, combinando esas ecuaciones, yo puedo obtener las ecuaciones de la parte mecánica. Esta que dice que el par mecánico menos la fricción es igual a la inercia por alfa, inercia por la variación de la velocidad angular, donde el par mecánico es igual a K por I de T, que serían nuestras ecuaciones 3 y 4. Una vez que establecemos las ecuaciones eléctricas, que serían las ecuaciones 1 y 2, como están en el dominio del tiempo, hacemos uso de la transformación de Laplace para llevarlas al dominio de Laplace, plano complejo, donde estas son ecuaciones que dependen del tiempo exclusivamente, por lo tanto se convierte directamente al dominio de Laplace. Y esta también es la misma cosa, la ecuación número 2, esa va a ser la ecuación número 2'. Desde las ecuaciones de la parte mecánica, que eran las ecuaciones 3 y 4, también le aplica la transformación de Laplace. Y tengo las ecuaciones 3' y 4'. En este caso sí hay que aplicar una propiedad acá, que es que la transformada de Laplace de una derivada es igual a S por la función en el dominio de Laplace. Recordando siempre que nosotros analizamos sistemas lineales invariantes del tiempo bajo condiciones iniciales nulas, por lo tanto, esta transformación no es necesario sumarle condiciones de borde a las condiciones iniciales. Entonces, de ahí sacamos que el par mecánico de S menos V por omega S es igual a J por S por omega S, que sería la derivada de omega de T en función del tiempo. Transformo la ecuación 4 y tengo ahora las 4 ecuaciones del dominio de Laplace que rigen la dinámica de este sistema del motor. Una vez que tengo esas ecuaciones, yo puedo establecer diagramas de bloques que nos ayuden a expresar cada una de estas ecuaciones y luego combinarlas para poder tener una representación de diagrama de bloque final del motor. Y esto es lo que hacemos aquí. Entonces partimos de la ecuación 2' y la ecuación 4' y podemos obtener, por ejemplo, lo siguiente. De la ecuación 2' podemos obtener una relación que establece que la función de transferencia de la fuerza contraelectromotriz, por ejemplo, en función de la velocidad angular, es igual a Km. Entonces yo puedo establecer que si yo hallo una función de transferencia, ¿sí? Acá por ejemplo, yo, salida sobre entrada, función de transferencia se define como salida sobre entrada. Entonces, si yo como salida la fuerza contraelectromotriz y la entrada omega de S, ¿sí? De este simple despeje, como ya está en el dominio de Laplace, saco que la función de transferencia es Km y eso lo represento a través de un bloque. ¿Sí? Este Km representa esta función de transferencia. De igual forma, puedo sacar acá que si yo quiero como salida Tm y como entrada a la corriente, la función de transferencia es Kt. Es decir, esta función de transferencia yo puedo representar por un bloque de esta forma, donde la entrada es I de S, multiplico por Kt y voy a tener la salida, el par Tm de S. Entonces ahí tenemos nuestros dos primeros bloques que corresponderían a las ecuaciones 2' y 4'. Iniciamos con esas porque son más sencillas, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a la ecuación 1', que sí ya introduce algunas ideas nuevas. Por ejemplo, punto, tenemos que hacer una resta, la E de S, que sería la entrada, menos la fuerza contraelectromotriz, que sería fuerza contraelectromotriz, ¿verdad? Eso se puede trabajar un poquito más, pero trabajamos con esta resta. ¿Cómo hago esta resta? Para hacer esta resta debo hacer
EDS y se utiliza este símbolo que se conoce en el área de control como punto de suma, donde yo acá estoy entrando EDS y acá le estoy introduciendo fuerza contra electromotriz de S. Y que tengo a esa resta hecha, acá yo voy a tener a la salida de esto, ¿sí? A la salida de este punto suma, escribir acá, esto se llama punto suma. A la salida de ese punto suma, si yo quiero tener IDS, lo que falta es multiplicar por un bloque que sería 1 sobre E. Es como si fuera que esto yo paso acá dividiendo y al final tengo acá IDS. Entonces, esta parte representa esta resta y si paso dividiendo, multiplico por esa resta y tengo IDS. Luego, también puedo agregar aquí algo más, que la fuerza contra electromotriz es Km por omega S. Entonces yo puedo decir esto, expresar por un bloque, ¿sí? Donde la entrada sea omega S multiplicado por Km y la salida tengo la fuerza contra electromotriz. Esto mismo, esta ecuación 2' yo puedo agregar acá, ¿sí? Yo quiero fuerza contra electromotriz y si a la velocidad angular le multiplico Km, tengo omega de S. O sea, si a la velocidad angular le multiplico Km, tengo la fuerza contra electromotriz. Entonces ahí estoy cubriendo las ecuaciones 1 y 2 en esto que está acá. Entonces, ahí es el bloque que representa esta función, ecuación número 2'. Y este ya es el bloque que representa el conjunto, como les decía, ¿verdad? Esto que está acá se representaría tanto las ecuaciones 1 como 2 ya combinadas, ¿verdad? Entonces tengo ese bloque. Siguiendo con el modelado, nos toca modelar la ecuación 3'. Y podemos hacer otra vez como habíamos ya aprendido, ¿verdad? Tenemos que hacer primeramente esta y luego este factor J sobre S puedo pasar del otro lado dividiendo. Entonces hago primero la resta, el par mecánico que tiene signo positivo menos P por omega S. Entonces yo tengo que poner acá un bloque P donde va a venir hacia un lado omega S y a esta resta le multiplico por qué cosa, sobre J en primer lugar y por 1 sobre S, que sería un integrador en segundo lugar. Esto paso acá dividiendo y ya tengo esa ecuación 3'. Entonces esta sería la ecuación 3'. Como si ustedes se fijan acá, al pasar dividiendo por esta resta, si yo multiplico por 1 sobre J y 1 sobre S, tengo ¿qué cosa? Omega S. Entonces esto es S. Y acá, como yo necesito omega S, por lo tanto puedo unir y este sería el bloque que ustedes pueden observar a la derecha. En este caso particular, estas dos expresiones, 1 sobre J y 1 sobre S, se puso en un solo bloque, ¿sí? Pero sin ningún problema se puede poner en bloques separados. 1 sobre J, que sería una ganancia, ¿sí? En Simulink se llama gain, ¿verdad? Y 1 sobre S, que sería un integrador, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esa ecuación, yo siempre tengo que tener en mi mente qué cosa, que yo estoy buscando una función de transferencia, ¿sí? Única, donde yo tengo como entrada el voltaje aplicado y quiero como salida de mi motor la velocidad angular. Eso es importante recalcar para no perdernos. Si yo quiero la velocidad angular como salida de mi sistema y tengo como entrada, generalmente se estila a poner los bloques que están relacionados con la entrada hacia la izquierda y los que están relacionados con la salida hacia la derecha. Voy a indicar que hacia acá tiene que estar EDS y hacia la salida tiene que estar omega de S. Entonces, este bloque sería el segundo bloque que está, digamos que
relacionando las cuestiones que tienen que ver con omega S. Entre IS y TMDS yo sé que hay una función de transferencia que dice que IDS por KT es igual a TMDS, entonces eso directamente yo agarro y esto ahí directamente. Y finalmente esto que es omega S debe conectarse a omega S, que sería por aquí. Y ahí ya tenemos listo el diagrama de bloques de nuestro motor de corriente continua, que relaciona entrada voltaje con salida velocidad. Finalmente este sería el diagrama de bloques que representa el voltaje de entrada, ¿sí? O mejor dicho, que representa el motor de corriente continua teniendo como entrada el voltaje y como salida la velocidad, ¿sí? Y ahora vamos a reducir este diagrama de bloques, que corresponde al siguiente video que ustedes pueden encontrar en la plataforma virtual. Ya lo que se encuentra en serie, lo que se encuentra en la expresión, resolver eso nos da otros bloques en serie. Finalmente, resolver eso nos da un bloque final de realimentación que, al reducir completamente, nos va a dar la relación entre la velocidad angular y el voltaje aplicado. El siguiente video corresponde a la reducción de diagramas de bloques. Muchas gracias.